You know, BB. Yes, baby. Life is hard being out here on the road by myself all the time. I know it. Yeah, I know. And I'm just... Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura, FM 97.9 MHz. La radio que eleva. Radio Cultura 97.9 MHz. La radio que eleva. Somos dos, con la conducción de María Cristina Bersal. Un programa ágil, dinámico e inteligente. Somos dos. Entrevistas, arte, arquitectura, música y literatura. Somos dos. Momentos para el recuerdo. Charlas, debates. Somos dos. Todos los miércoles a las 21. Buenas noches. Hoy, como todos los miércoles a las 21:05, nos encontramos usted y yo en Somos Dos. La producción de este programa está a cargo de María Laura Fernández. En la operación técnica nos acompaña Charlie y en los teléfonos Laurita. Hoy está con nosotros Gustavo Maglio, el licenciado Gustavo Maglio, coach ontológico certificado, Magister en Dirección de Empresas, Practitioner en Programación Neurolingüística y Asesor Empresarial. En el momento de recuerdo hablaremos de Rafael Echeverría, sociólogo de la Universidad Católica de Chile, doctor en Filosofía de la Universidad de Londres y creador del término ontología del lenguaje. Y luego y durante el programa hablaremos de coaching ontológico. Les recordamos los teléfonos de la radio 5031-9807 y 5031-9808. También nos pueden escuchar a través de www.fmradiocultura.com.ar o se pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico somos2fmradiocultura@yahoo.com.ar. Este programa, como ustedes saben, está auspiciado por Editorial Gazul, correo electrónico editorialalgazul@yahoo.com.ar. Pueden visitar la página web www.editorialalgazul.com.ar. Y antes de empezar este programa ya tenemos saludos y gente que está a la expectativa escuchándonos. Así que bueno, le quiero agradecer a Cecilia Glassman, la escritora de Trelew, que siempre nos manda abrazos, cariños y deseos de buenos programas, y a Osvaldo y Alicia, que realmente se pronunciaron muy interesados en este programa. Y bueno, les quería comentar, al pedido de la presidenta del Instituto Literario Cultural Hispánico, dijo que del 10 al 15 de agosto se efectuará el 32º Simposio Internacional de Literatura bajo el lema Tradición y Pintura en la Escritura Contemporánea. Esto lo llevan a cabo el Instituto Literario Cultural Hispánico y tendrá lugar en San Salvador de Jujuy. Está organizado con la colaboración de la Universidad Nacional de Jujuy y el Departamento de Lenguas Extranjeras de California State University, Domingo Hills. Y bueno, esto es gracias a Juan Arancibia, que siempre continúa desarrollando a través del Instituto Literario y Cultural Hispánico una tarea muy importante para las letras hispanas. Así que bueno, vamos a comenzar ahora y quizás a ustedes les pase también preguntarse ¿qué es coaching ontológico? Porque coach es un cochero. Y ontología, bueno, todos sabemos que la ontología es la parte de la filosofía que investiga en qué consiste el ser y cuáles son los
ámbitos o regiones del ser fundamentales. Pero por eso le tenemos al licenciado Gustavo Maglio, que nos va a explicar exactamente, primero, antes de que nos explique, vamos a preguntarle al licenciado Gustavo Maglio cómo es que llegó a interesarse y a ser un coaching o coach. Coach. Coach profesional. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Encantada de tenerte con nosotros. Gracias. Vos me decías que eras licenciado en sistemas. Exactamente, yo soy licenciado en sistemas. Trabajé en sistemas unos años y después me he dedicado a finanzas. Trabajé muchos años en un banco y después hice un máster en dirección de empresas. Y después fundé Deltanet Consulting, que empezó como una consultora financiera. Y ahí yo tenía un grupo de ventas. Y quería estudiar algo que me ayudara a mejorar la relación con ese grupo de ventas, a poder guiarlos mejor para que tuvieran mejores resultados. Y escuché sobre coaching y me acerqué a la Escuela Argentina de PNL y Coaching. Y ahí estudié coaching y me certifiqué como coach. El tema es que yo empecé con ese objetivo, pero durante la carrera me di cuenta que me gustaba mucho esto del coaching y que me interesaba ayudar a gente con coaching. Así que después de estudiar coaching, bueno, me certifiqué, empecé a trabajar en la escuela misma como supervisor de grupos de estudiantes y empecé a trabajar como coach. Mi experiencia de 17 años en un banco y en distintas organizaciones me ayudó a poder haber vivido de adentro en organizaciones y después aprender una disciplina que me ayudó a poder ayudar a la gente, ¿no? Y a los ejecutivos. O sea que, ¿cómo definirías vos qué es un coaching ontológico? Uh-huh. PNL quiere decir programación neurolingüística. Correcto. Es una palabra que ustedes emplean muchísimo, ¿no? Uh-huh. Sí. Coaching, digamos, si dividimos las dos palabras, coaching está relacionado, como vos decías, con un cochero, que es el que te conduce de un lugar al otro, un lugar predeterminado entre ambos. Coach o coaching también viene de el entrenador, el coach en el deporte que entrena a una persona o a un equipo de deportistas para poder sacar el máximo desempeño de esos deportistas. Ontológico hace referencia a la forma de ser humano, donde cada uno tiene su forma de ser, pero compartimos el hecho de ser todos seres humanos. El coaching ontológico, de esta manera, es una disciplina que se aboca a maximizar el potencial de las personas, ayudándolas a través de conversaciones individuales o grupales a que puedan llegar a obtener los objetivos que están buscando. Sí. Lo que hace el coaching ontológico es ayudar a la persona a analizar un problema o algo por lo cual esté insatisfecho, analizarlo de distintas perspectivas y a poder cambiar la forma de observar esa situación para así encontrar caminos para resolverla. Claro, el hecho de poder observarlas desapasionadamente porque no le competen Uh-huh. facilita mucho la tarea, ¿no? Exactamente. Y como comentábamos antes, no solo es a través del lenguaje, bueno, ontológico, el coaching ontológico o la programación neurolingüística son a través del lenguaje la forma más sencilla de comunicarse entre los seres humanos. Uh-huh. Pero además entra la parte postural, como comentábamos, Uh-huh. la parte emocional. Exacto.
yo te hacía referencia a un director de teatro que en realidad tiene que lograr que los actores se pongan de determinada forma, Ujú. actúen, tomen posturas determinadas e impongan la voz, imposten la voz de determinada forma para lograr un personaje determinado con determinadas características. Entonces, cuando vos estás frente a un grupo de personas y querés lograr un objetivo, enseñarle, el objetivo principal es que vean el problema y puedan modificarlo, ya sea a través de posturas, a través de la manera de dirigirse al otro Ujú. y a través del lenguaje, ¿no es así? Correcto. El coaching se basa en un modelo de observador, acción y resultado. Claro. Hay dos tipos de aprendizajes que uno puede tener en un modelo así. Por lo general, la persona observa una situación, decide una acción y obtiene un resultado. Y después ve si ese resultado se asemeja o no a la meta que tenía. Usualmente la persona lo que hace cuando no obtiene el resultado que quería, va y replantea la acción. Eso es un aprendizaje de primer nivel. Lo que nos puede pasar muchas veces es que al hacer un aprendizaje así y cambiar la acción, caigamos en el hacer algo parecido o más de lo mismo. Sí, Lo que nosotros planteamos en coaching es ir un paso hacia atrás y volver a observar la situación para encontrar ahí un camino que sea totalmente distinto al que tomamos antes y ahí sí llegar a la meta que queríamos. claro, muchas veces para modificar la acción del otro tenemos que modificar nuestra acción primero, Exactamente. nuestra actitud, nuestro lenguaje, Ujú. porque la única forma de que nos escuchen a lo mejor no es a través del grito, sino a través de un lenguaje civilizado. Ujú. Muchas veces la gente que grita es la gente más insegura Exacto. y la gente más temerosa. Ujú. Sí. Em, Ahí es interesante una frase de Marilyn Ferguson, donde ella dice que el cambio es una puerta con el picaporte del lado de adentro. Ujú. Y eso nos dice que los que debemos cambiar somos nosotros. Claro, Las oportunidades están, el tema es que nosotros observemos la situación de manera tal que encontremos esas posibilidades. Eh, y yendo a lo que comentaste también del tema de la emocionalidad y la corporalidad, hay una relación directa entre la corporalidad, la emocionalidad y el lenguaje. Eh, una modificación producida en cualquiera de estos dominios provoca un cambio en los otros, están íntimamente relacionados. Esto implica que, de acuerdo a cómo esté nuestro cuerpo, arrastra también a la corporalidad, a la emocionalidad y al lenguaje. Eh, lo que ocurre en nuestras emociones se va a expresar en nuestro cuerpo y se va a expresar en las historias que nos contemos. Seguramente si estamos con una emocionalidad depresiva o triste, nuestro lenguaje también lo va a expresar de esa manera y nuestro cuerpo va a mostrar ese tipo de emocionalidad también. Por eso a veces es muy importante para producir cambios que el cuerpo, la emocionalidad y el lenguaje vayan para un mismo lado, para que realmente ese cambio se pueda producir. Es difícil ver a una persona con una corporalidad depresiva o caída hablando optimistamente, en forma optimista sobre una situación. sí. ¿Y qué entienden ustedes por lenguaje? Nosotros, ahí voy a citar a Fernando Flores, que él afirma que nada ocurre sin lenguaje, sin hablar y sin escuchar. Por lenguaje, nosotros entendemos conversación. Eh, Específicamente las conversaciones para la acción. Y
si uno ve, por ejemplo, una empresa desde arriba, uno lo que va a ver es a un montón de gente conversando. Hay distintos tipos de conversaciones. Hay conversaciones públicas, que son entre varias personas, y hay conversaciones privadas, que son esas conversaciones que yo tengo conmigo mismo. Entonces, uno va a ver una serie de conversaciones que están ocurriendo entre varias personas, o personas que están pensando ellos mismos, o que se producen por mail. Por eso, todo este trabajo de Echeverría, de la ontología del lenguaje, lo que postula es que es muy importante el lenguaje y las conversaciones en los resultados que nosotros podemos llegar a obtener. Sí. Lo que pasa es que Echeverría toma el lenguaje y, bueno, él dice, ustedes muchas veces han hecho esto y no se han dado cuenta. Él lo que hace es transformar el lenguaje en un diseño, Ujú, una modalidad para modificar, para diseñar. ujú, Quizás antiguamente, cuando el mundo era más chico, cuando había más tiempo, ujú. cuando la gente se relacionaba más, no se necesitaba alguien que estudiara coaching, porque había alguien que lo estaba haciendo. A veces no de la forma persuasiva que se trata hoy de llevar a cabo, adelante una empresa, ¿no? Seguro. Antiguamente quizás era más brutal, más dictatorial, más Ujú, autoritario. ujú. Y ahora justamente lo que se quiere es lo contrario, es Exacto. que la gente, a través de este coaching ontológico, esta modalidad de intercambiar ideas y buscar juntos una solución, creo que de eso se trata, ¿no es Ujú, cierto? seguro. Echeverría lo que plantea, y especialmente en su libro La empresa emergente, es la posibilidad de transformar al antiguo gerente capataz Claro. a un gerente coach. Alguien que ayude a su equipo a desarrollarse, que ayude a su equipo a aprender. Estamos hablando de Rafael Echeverría, del doctor Rafael Echeverría, ¿eh? Sí, No confundamos. sí, el doctor Rafael Echeverría. Y bueno, está con nosotros el licenciado Gustavo Maglio, que nos está enseñando y mostrando la forma moderna, posmodernismo, ¿no? Ujú, Todo ujú, esto del coaching ontológico lo ubican dentro de la nueva filosofía, del posmodernismo, ¿no es cierto? exactamente. Y como vos decías, la importancia de poder diseñar las conversaciones que uno tiene. Poder tomarse el tiempo para diseñar esas conversaciones y ver qué tipo de conversación tengo que tener con cada persona para obtener los resultados que quiero obtener, para que esas conversaciones sean realmente efectivas y uno llegue al resultado. Y te digo que eso es muy importante en la empresa. Hay muchas conversaciones que se tienen dentro de la empresa que no son efectivas realmente, que no llevan a obtener resultados, que llevan a, bueno, hablar más de lo mismo o no llegar al objetivo que se quiere buscar. Y yo me imagino que estar frente a un grupo de ventas, para mí la venta es lo más difícil, Ujú, no debe ser fácil, porque lograr que la gente entienda qué es lo que tiene que hacer y cómo dirigirse al otro y persuadir al otro para que compre, bueno, para mí eso es muy, muy, muy difícil. ujú, ujú. Así que no sé cómo se puede llegar a convencer a alguien de que compre algo que, que estamos tratando de vender, ¿no? Tal cual, tal cual. El tema es, diría que el coaching se aplica a muchos temas. Se trabaja a nivel personal y se trabaja a nivel organizacional o laboral. Por lo general, los motivos de consulta tienen que ver con insatisfacción laboral, con problemas de comunicación, con ciertos problemas de relación, que ahí pueden ser laborales o de amistad o de pareja. Tienen que ver algunos temas a veces con transiciones, con no encontrar el balance entre la vida laboral y personal, con
fallas en la delegación de tareas, con dudas en cuanto al desarrollo de la carrera profesional o si emprender o no un nuevo trabajo o un emprendimiento personal. Claro, ahí entre el listado grande, el listado largo que me entregaste de empresas que han tenido los conductores que ustedes preparan, figura la Fundación Salvat. Ujú, La licenciada Mariette Salvat estuvo en el programa hace un tiempito y ella se dedica justamente a reinserción laboral. Entonces me imagino cuánto tienen que trabajar los coaching ontológicos frente a gente que está realmente muy deprimida ujú. porque se sienten totalmente inútiles y fracasados. Y poder sacarlos de eso, ¿cómo lo logran? A través porque ellos tienen que modificar su lenguaje, su forma de, su Ujú, punto de vista, incluso su postura, ujú. como decías hace un rato, ¿no? Seguro. Em, Ahí se trabaja mucho con la emocionalidad y el estado de ánimo de la persona. Atrás de cada estado de ánimo hay un juicio, hay un pensamiento. Em, y los juicios que uno tiene se pueden trabajar, se pueden em, desafiar, porque los juicios son opiniones. Y, y hay un postulado muy interesante en ontología del lenguaje que dice, no sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Se vive en mundos interpretativos. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad no hay una verdad, que la verdad depende de cada observador, Claro, eso es lo que te iba a decir. depende de cada persona. Desde lo que vos viviste. Exactamente. Con lo cual, al entender que lo que yo pienso sobre algo es solo un juicio, y es un juicio personal, eh, cabe la oportunidad de poder desafiar ese juicio y ver si realmente es sustentable. Y se trabaja mucho con eso, con gente que está buscando una reinserción laboral, con desafiar esas creencias, con desafiar esos estados de ánimo, poder modificar esos estados de ánimo viendo qué juicio hay atrás de ese estado de ánimo. Y lo interesante de esto es ver que hay una posibilidad para salir de los estados de ánimo a través de coaching. Que el coaching me puede ayudar a salir de un estado de ánimo determinado. Sí. Rafael Echeverría decía que el coaching ontológico proporciona una nueva interpretación de lo que significa el ser humano a partir de una propuesta postmoderna y postmetafísica en la que se destaca la influencia recibida por autores de prestigio como Maturana, Flores, Austin y Heidegger, basándose en la tesis de que todo fenómeno social es un fenómeno lingüístico. Pero además se puede modificar la propia conducta, ¿no es cierto? Ujú, Porque yo recuerdo mi primera aproximación a la programación neurolingüística, creo ujú, que no me equivoco cuando digo esto, fue a través de dos mujeres que vi en televisión, ujú. que después supe que eran las famosas Lirias, ¿no? Correcto. Que enseñaron muchísimo. Ujú. Realmente creo que en nuestro país fueron de las primeras, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, sí. Y que ellas hablaban de la transformación, de la autotransformación, a través de cambiar justamente la postura, el lenguaje, la emocionalidad, Ujú. y que eso no es imposible de llevar a cabo. Exactamente, Que primero tenemos que empezar incluso a cambiar las palabras. exactamente, exactamente. A diseñar qué ¿Cómo palabras usar? vamos a utilizar para cada situación. Hay conversaciones para coordinar acciones, hay conversaciones para generar una mejor relación, hay conversaciones para coordinar las acciones que vamos a hacer, para pensar en las acciones que vamos a hacer. Hay distintos tipos de conversaciones que yo puedo tener con una persona
y hay distintos usos que yo puedo hacer del lenguaje como para obtener los resultados que estoy buscando. La programación neurolingüística también aporta muchísimo el coaching. Por eso nosotros trabajamos mucho con ambas disciplinas. Dentro de coaching se utiliza mucho programación neurolingüística Haceme en la distintos temas. diferenciación entre las dos bien clara. Mira, coaching tiene que ver con lo que decimos, con las palabras que utilizamos. Y PNL tiene que ver con cómo lo decimos. La programación La neurolingüística. programación neurolingüística tiene que ver más con cómo lo decimos. Cómo utilizamos nuestro cuerpo al decirlo. También tiene que ver con poder detectar al modelo mental de la persona que yo tengo enfrente. Saber si esa persona es una persona visual, auditiva o kinestésica. Y poder comunicarme mejor al saber este modelo mental que utiliza. Y la otra importancia de la PNL y la programación neurolingüística es poder llegar a tener rapport con otra persona. Ujú. Ese rapport físico que tiene que ver con poder calibrar a la otra persona, poder espejarla y poder ponerme en una posición corporal similar y empezar a tener un diálogo que no sea solo con las palabras, sino también con el cuerpo. Como una danza, Ujú. algo similar. Es como desarmar a la otra persona y asimilarla. Es como acompañarla y poder comunicarme mejor al, al yo ponerme en la posición del otro. Es como empezar a pensar más en el otro que en mí mismo, ¿sí? Pensar más en adaptarme al otro que en que el otro se adapte a mí. Muchas veces nosotros damos cursos de programación neurolingüística y hay alumnos que dicen, pero ¿por qué me tengo que adaptar yo todo el tiempo al otro? ¿Por qué el otro no se adapta a mí? Y nosotros lo que le decimos es, porque vos sabes de programación neurolingüística. Claro. Vos ahora descubriste esto, ahora ya lo sabés. Y vas a ver que cuando vos empieces a adaptarte al otro, el otro va a empezar a entrar también en la danza. Y van a danzar juntos. Y eso hace que uno pueda tener comunicación más efectiva. Sí, me imagino no solo en la vida empresarial, Ujú. me imagino en la vida familiar, que esto Correcto. sería muy importante, Muy importante. sobre todo hoy que tenemos una disociación tan grande, ¿no? De la Ujú. familia, de las parejas. Seguro. La gente vive para trabajar, vuelve a casa, come, ve televisión, duerme, y realmente no hay una comunicación intensa, afectiva y Correcto. efectiva, ¿no es cierto? Correcto. Así que bueno, yo creo que lamentablemente yo no, a esta altura del partido, he perdido muchas oportunidades. Bueno, llamó Olga de Constitución, que es interesante lo que explica el invitado Gustavo Maglio. ¿Puede explicar y ampliar lo de las técnicas? Un beso grande para Cristina. Marta del Centro dice, muy interesante el programa de hoy. Un beso grande para Cristina. Y para el joven licenciado Gustavo Maglio también, por supuesto. Bueno, ampliar un poquito más sobre lo de las técnicas, mire. Ok, perfecto. Se refería a las técnicas, se habrá quedado con lo de programación neurolingüística, con lo de coaching. Olga, llame de nuevo y especifique sobre, a ver, María Laura nos está diciendo. ¿Programación neurolingüística? Bueno, Ah, perfecto. gracias Laurita. Programación neurolingüística nos da una serie de técnicas que podemos utilizar para poder saber, como decíamos antes, por ejemplo, cuándo una persona es visual, cuándo es auditiva y cuándo es kinestésica. ¿Qué significa esto? Una persona visual, su pensamiento es a través de imágenes. La persona cuando está describiendo algo, lo describe
viendo imágenes. Como las imágenes son fotos que le van apareciendo en el cerebro, esta persona usualmente habla rápido, porque las imágenes vienen rápidamente. Entonces, por ejemplo, el visual es una persona que habla rápido. Un auditivo procesa sus pensamientos en base a lo que escucha, a los sonidos. El auditivo es una persona mucho más ordenada eh, y es una persona secuencial. El visual, por ejemplo, es una persona desordenada. Las fotos le van cayendo y él va describiendo de acuerdo a las fotos que le caen. El auditivo va describiendo las situaciones como si fuera un tren. Primero el primer vagón, después el segundo vagón, después el tercer vagón. Y si yo lo interrumpo, vuelve a empezar. Eh, Esto hace que si yo soy visual y estoy con un auditivo, tengo que tener paciencia. Y es importante saber cómo procesa la otra persona para saber de qué manera la tengo que tratar. El kinestésico piensa de acuerdo a las sensaciones. Lo kinestésico tiene que ver con el tacto, el olfato, el gusto. Entonces, el kinestésico primero lo pasa por su cuerpo y después lo puede expresar. Entonces, el ritmo del kinestésico, por ejemplo, es todavía más lento que el del auditivo. Y es importante saber esto para poder acompañarlo, para poder hacer rapport con esta persona. Este rapport es importante para poder tener un buen diálogo y es muy importante cuando yo estoy haciendo coaching a otra persona. Yo tengo que tener rapport con mi coachee para lograr que ese coachee se abra y me cuente lo que le pasa. Para que ese coachee sienta que yo lo estoy acompañando. Porque si no, no se va a abrir. Hay gente que naturalmente tiene esa virtud, llamémosla, Ujú. que si la gente se abre y se expresa y se vuelca. Sí. Y este rapport muchas veces se llega en forma natural y uno lo está haciendo sin saberlo. Sí, Viste que a veces uno ve en un café una pareja conversando y ve que se mueven de la misma manera, sí. que los dos están hacia adelante o que los dos están hacia atrás o que se van acompasando. Esos rapport que se logran en forma natural cuando uno tiene una buena comunicación. O tienen el mismo paso. O tienen el mismo paso, exactamente. Eso es difícil de encontrar, Como en el ¿eh? baile, sí, sí. Tienen el mismo paso. Sí. Sí, yo lo he visto. ¿A quiénes está orientados los servicios de coaching? Los servicios de coaching están orientados a personas u organizaciones. ¿Que detenta el poder, por ejemplo? Sí, muchas veces en organizaciones los líderes necesitan un acompañamiento, porque detentar el poder en una organización a veces hace que esos líderes queden muy solos Claro. y no tengan un interlocutor con quien validar aspectos que pueda de alguna manera cambiar la forma de pensar sobre algo, Importante, muy importante. poder replantearse una Poder situación. conversar sobre una determinada situación con alguien. Exactamente, exactamente. Tomarse el tiempo, el lugar y tener la persona, el profesional al lado que lo pueda ayudar a repensar situaciones, que pueda desafiar algunos juicios que pueda llegar a tener este líder, que tal vez una persona que le reporta a él no lo haría. Poder desafiar esas creencias. Hay líderes que a veces tienen creencias que hacen que no lleguen a ser lo eficaces que deberían ser. Entonces te diría que es a nivel personal o a nivel
organizacional. Esta es una industria, la del coaching, que está creciendo mucho a nivel mundial. Es Quería- bastante nuevo. es algo bastante nuevo, que está teniendo un crecimiento muy, muy grande a nivel mundial, donde tener un coach antes era pensado como que el ejecutivo estaban en problemas. Hoy es todo lo contrario, que la empresa le asigne un coach a un ejecutivo, es que esa empresa quiere cuidar a ese ejecutivo, quiere ayudar a ese ejecutivo, quiere hacer que ese ejecutivo pueda seguir creciendo al ritmo que viene creciendo. El coaching también se puede tomar como una forma de aprendizaje a medida. O sea, por ejemplo, cuando un líder va a una capacitación, esa capacitación es igual para todos los que toman esa capacitación. Claro. Supongamos que sea un grupo de 20 personas. El coaching es una capacitación individual. Son conversaciones que duran entre 90 y 120 minutos, donde son específicas para ese líder y se diseñan de acuerdo a las necesidades de ese líder. Por lo general, cuando se hace un proceso en una empresa, la primera reunión es para fijar objetivos, para que el líder fije cuáles son los objetivos que quiere de este proceso que va a empezar con su coach. O incluso para que el jefe de ese líder plantee cuáles son los objetivos que quiere para ese proceso para su empleado. ¿Y cuánto es la duración de este proceso? Mira, es variable. Si es a nivel personal, en realidad el coaching empieza y termina en una conversación. Después ya depende de la persona querer volver a llamar a su coach para tener una conversación más. A nivel organizacional, por lo general son procesos de, por ejemplo, 6 sesiones. 6 sesiones de coaching, 6 conversaciones de coaching. Y esto después se va adaptando de acuerdo a los objetivos que se plantee la persona. Bueno, voy a repetir los teléfonos de la radio: 5031-9807, 5031-9808. Estamos con el licenciado Gustavo Maglio y estamos hablando de coaching ontológico. Y realmente es muy, muy interesante. Esto no se debe confundir con un tratamiento psiquiátrico, psicológico. Nada más es una ayuda para llegar a un fin determinado. No se puede, son dos cosas totalmente diferentes. Totalmente. Aunque una cosa ayuda a la otra, no se invalidan, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los principales motivos de consulta? Bueno, por un lado puede ser la insatisfacción laboral, puede ser problemas de comunicación, puede ser que no se comunique bien el ejecutivo con sus pares o con su gente, puede ser que haya problemas de comunicación con el líder también, con el jefe de él. Puede ser que la persona no esté haciendo una buena delegación de tareas. Puede ser que no pueda balancear su vida laboral, su vida personal. Puede ser que tenga dudas en cuanto a su carrera profesional. Y también puede ser que quiera empezar un emprendimiento propio y no sepa por dónde empezar o tenga Claro. dudas. Sí, muchas veces sucede, eso muchas veces, estoy hablando a título personal, que yo he querido hacer determinadas tareas o iniciar determinadas empresas y que me daba cuenta de que sola no podía. Uh-huh. Yo necesitaba alguien que me acompañara, Uh-huh. porque necesitaba la otra parte, el poder discutir, el estar con otra persona que me diera un punto de vista diferente. Es mucho más fácil si alguien acompaña, ¿no?, a uno en un emprendimiento que si uno lo hace solo. Claro, pero fíjate que, por ejemplo,
a lo mejor vos podés hacer el emprendimiento sola y tener un coach. Claro, claro. Un coach que pueda Se ve conversar así, contigo y que pueda de alguna manera hacerte pensar o, o hacerte las preguntas necesarias que vos necesitas para replantearte algunos aspectos. Sí. ¿Cuál fue tu conocimiento de Rafael Echeverría? Bueno, yo conocía a Rafael Echeverría a través de dos libros que fueron Ontología del lenguaje y La empresa emergente. Y la verdad que me hizo muy bien, me ayudó mucho, por supuesto, en mi desarrollo como coach. También lo he escuchado en algunos congresos donde realmente es muy agradable poder escucharlo. Es una persona muy clara. Em, y, y hay dos cosas que el autor Echeverría plantea en la ontología del lenguaje que para mí fueron reveladoras. Eh, una tiene que ver con lo que ya dijimos antes, que vivimos en mundos interpretativos, ¿no? Y que en realidad no es que haya una verdad, sino que cada uno tiene su verdad. Eso si uno lo aplicara todo el tiempo, sería realmente muy bueno para todos. Y la otra es que él plantea que no solo actuamos como somos, sino también somos como actuamos. Él plantea que la acción genera ser. ¿Y qué significa esto? Que, por ejemplo, yo puedo decir que fulano es tímido porque actúa como una persona tímida, no se acerca a grupos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasaría si mañana fulano empezara a actuar de una manera distinta, de una manera más extrovertida? Yo diría que fulano es una persona extrovertida. Entonces, yo estoy cambiando lo que yo opino de fulano y la forma de ser de fulano. Y esto abre una puerta muy interesante, que es, yo puedo cambiar mi forma de ser. Mucha gente dice, No es tan no fácil. se puede cambiar la forma de ser. ¿Cómo? Yo soy así y nací así, y bueno, Sí, es lo que generalmente decimos. exactamente. Echeverría abre una puerta muy interesante en el libro Ontología del lenguaje, que es que yo puedo cambiar mi forma de ser a través de mis acciones. Si yo actúo distinto, voy a ser distinto. Y realmente, si uno se lo pone a pensar, es así. Yo tengo la llave para cambiar mi forma de ser, porque mi forma de ser está dada por cómo yo actúo. Claro, como dice, tenemos la capacidad de intervenir y modificar el curso actual de los acontecimientos a través de nuestro cambio de postura, de actualidad, de lenguaje. Correcto, correcto. Y es algo tan importante lo que vos acabas de decir en estos momentos, ¿no? Donde se vive a lo mejor crisis en muchos lugares o en algunos aspectos y donde es importante que la persona no se ponga en víctima, Sí, que la persona piense y sienta que él puede cambiar las cosas de acuerdo a la forma que las observe. Viste que a veces que hay crisis que se dan que uno ve personas que en esa crisis les fue mal y ve personas que en esa misma crisis les fue muy bien. ¿Qué cambió entre una persona y la otra? Lo que hicieron. Ahora, ¿por qué una persona hizo A y la otra persona hizo B? Porque observó esa crisis de forma distinta. Uno en esa crisis vio una oportunidad y otro en esa crisis vio algo malo, vio una catástrofe. claro. Yo siempre digo que hay que sacar lo bueno de lo malo. Correcto.
Y me acuerdo con lo que me estás diciendo, oye, realmente vivimos en épocas de crisis, épocas duras, siempre hubo. Ujú. Y una tía mía casada con un hermano de mi padre, que era arquitecto él, un día se quedó sin trabajo el arquitecto. Entonces mi tía, ¿qué le dijo? Juan Antonio, tu mejor traje, tus polainas y el bastón, y no te olvides el sombrero. Y yo me visto con las mejores ropas. Si hay miseria, que no se note. Exacto, exactamente. Pero hoy no, hoy como que cuando hay una crisis, en general nos sumergimos en la crisis. Ujú. Pero por lo que vos decís, Rafael Echeverría te ayuda a Sí. enfrentar eso y salir adelante diseñando una nueva imagen Diseñando una nueva imagen, frente a vos, ¿no? Tu no propia poniéndome imagen. en la posición de víctima. La posición Claro. de víctima, pensá que la víctima espera que el mundo cambie Sí, en vez de cambiar él. y que lo ayuden. Eso hace que quede atrapado. Claro. Es un esclavo de la situación general. Y sin embargo, él tiene el poder. Él tiene el poder de observar la situación de una manera distinta, de observar que hay oportunidades en toda crisis y poder sacar provecho de esas oportunidades que se dan en el mercado. Aunque a priori no se pueda creer. ¿Sí? O a priori no las vea. Claro. Sí. Porque cuando uno está en una crisis realmente, y yo también he sufrido crisis y me he deprimido muchísimo, Ujú. ¿no? Y bueno, un día dije basta Ujú. y se acabó. Hasta el día de hoy lloré y mañana no lloro más. Claro. Y hay que empezar de nuevo y claro, cuando uno tiene un coach, al lado es mucho más fácil, ¿no? Seguro. Porque te enseña a ver las cosas de otra forma. Silvia de Belgrano pregunta, cuando la persona llega a su objetivo, ¿el coach sigue acompañándolo? Muy bueno el programa, dice. Muchas gracias, Silvia. Por lo general, el coach va a trabajar sobre lo que nosotros llamamos en coaching un quiebre. Un quiebre es una situación que para mí es insatisfactoria, que a mí no me gusta, que no me hace feliz y que quiero cambiar. Si la persona se planteó las acciones necesarias y llega a su objetivo, ya no hace falta más el coach. Eh, Lo llama si Salvo, quiere, si necesita. exactamente, o si tiene algún otro quiebre, alguna otra situación que le gustaría trabajar con su coach. Lo otro importante dentro del coaching es que el coaching es muy proactivo. O sea, en el coaching se conversa sobre la situación, se conversa sobre la problemática, pero también se conversa mucho sobre lo que se va a hacer, sobre las acciones. Por esto que decíamos antes, de que la acción genera un nuevo ser, que la acción genera otras oportunidades. Entonces, parte de la conversación de coaching se utiliza para diseñar esas acciones. Y por ejemplo, una acción puede ser tener una conversación con mi jefe. Sí, la palabra Entonces diseñar la usás mucho. diseño esa conversación con mi jefe Claro, para que esa conversación sea efectiva. claro. Ujú. El primero que usó el término diseñar fue Rafael Echeverría. Sí, sí, te diría que sí, te diría que luego otros lo fueron adoptando también, pero el hecho de poder diseñar conversaciones es muy importante en coaching y diseñar las acciones que voy a llevar a cabo. Sí. Llamó Irene de Vicente López y pide comunicarse con el licenciado Gustavo Maglio. Así que le voy a pasar el teléfono para que el licenciado la llame, Irene. Y llamó Alicia de Gracias. Belgrano, que dice, se puede reducir al ser humano solo al lenguaje, solo desde el lenguaje del ser humano. Eh, Más que nada, digamos, lo que estamos planteando con el lenguaje
son esas conversaciones que uno tiene como ser humano. Y en las conversaciones que uno tiene, expresa todo lo que uno es. Sí. Vos Hasta lo pensá, oculto. vos pensá que las conversaciones son las que nos abren y nos cierran posibilidades. Claro. Sí. Por ejemplo, hablemos de las declaraciones, ¿sí? O sea, en coaching las afirmaciones son frases que describen una realidad. Ahora las declaraciones son declaraciones que yo hago. Por ejemplo, la declaración del sí o la declaración del no. Sí. ¿Cuánto hubiera cambiado tu vida si los sí que dijiste hubieran sido no? Y viceversa. O si algunos no hubieran sido sí. Uf, sí, realmente. Bueno, les voy a dar la página web del licenciado de Deltanet, www.deltanetconsulting.com.ar, y el teléfono de la empresa 5218-4200, porque realmente ya nos quedan muy pocos minutos, pero todavía vamos a seguir conversando con Gustavo Maglio. Además del libro que has mencionado varias veces de Rafael Echeverría, ¿cuál otro? Porque vos, Antología del lenguaje de Rafael Echeverría, Correcto. el arte de soplar las brasas también lo comentaste. Creo que lo comentamos afuera cuando todavía no habíamos ingresado. Correcto. Que vos me dijiste, el arte de soplar las brasas consiste en Exacto. sacar lo oculto que tiene uno. Sí, El arte de soplar las brasas es un libro de Leonardo Walk. Y además de que el libro es muy interesante para alguien que quiere introducirse en el tema de coaching, me parece muy acertado su título, que tiene que ver con el trabajo de un coach. El coach lo que hace es soplar la brasa y hacer que esa brasa se muestre, se exprese, pero no cambia la brasa ni cambia el fuego. Depende de la persona. Sí. Simplemente lo que va a ayudar es a que la persona logre los objetivos que quiera. Y Rafael Echeverría tiene varios libros más, además de Ujú. Ontología del lenguaje. Bueno, Sí, tiene La empresa emergente. claro. Tiene otro libro que tiene que ver con los actos del lenguaje. Por ejemplo, todo un libro dedicado a la escucha. Qué bien, qué Mirá bien. qué importante, Qué ¿no? interesante. La escucha, Es tan difícil que la gente escuche. ¿viste? Es tan difícil. Y Yo muchas veces no lo sí, sabe. No. Yo digo, a veces usted no me está escuchando. Ujú. Sí. ¿Qué le pregunté? Tal cosa no, tal otra. La gente no escucha. Presupone que le vas a preguntar o que le vas a decir algo. Correcto. Es tremendo. Entonces, ¿cómo se llama el título de ese libro? Actos del lenguaje. Actos del lenguaje. Volumen 1, la escucha. La escucha, qué fantástico. Alicia de Flores, es muy interesante el entrevistado de hoy y me gustaría comunicarme con él. Muy bueno el programa. Acá deja un celular y un teléfono. De todos modos, yo se lo voy a dar a Alicia al licenciado, pero le voy a dar el teléfono de la empresa 5218-4200. Gracias. Así que realmente la gente que no escucha es terrible, Ujú, porque además demuestra una indiferencia muy grande. ujú. Sí. Hay mucha gente que cuando uno le está hablando en realidad está pensando en lo que va a decir o en lo que va a seguir contestando y no escucha. Sí, O bien está pensando cómo hacer para cambiar lo que yo estoy pensando. sí, Y eso hace que la escucha se resienta. sí, Cuando yo no acuerdo con lo que la otra persona dice, muchas veces mi escucha se resiente, si es que lo quiero cambiar.
Ahora, si yo empiezo a pensar que la otra persona es un observador distinto, y como un observador distinto puede tener otra forma de pensar, Sí. voy a empezar a poder escuchar mejor. Bueno, lamentablemente el programa llegó a su fin, así que nos queda nada más apenas medio minuto para agradecerle al licenciado Gustavo Maglio su presencia acá y todo esto que nos ha enseñado Rafael Echeverría, que lo hemos traído acá a la mesa, y el coaching ontológico. Gustavo Maglio, muchísimas gracias, ha sido sumamente interesante Muchas gracias tenerte con nosotros y espero que los oyentes hayan podido, como yo, aprender tantas cosas nuevas de una ciencia que es bastante joven, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, y a Muchas ustedes, gracias. no, al contrario, Gustavo Maglio. Bueno, a ustedes les digo hasta el miércoles próximo en Somos Dos. Muchas gracias. Worth having is worth waiting for. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura. FM 97.9 MHz. La radio que eleva.